Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Orgaz Privé. Señoras y señores, Orgaz Privé con todos ustedes. Elysium de el señor Roger Dove. Así que DAF. Aquí está, esta de aquí, ya mientras voy hablando, pues efectivamente vais a ir viendo, por supuesto, la aproximación. Es una caja que va hacia arriba, tiene una hendidura aquí para favorecer la apertura de la caja y poder sacar la botella, que además, como ya sabéis, y ya cuando hice la presentación de Enigma, tienen muchísimo peso, son unos tapones también que pesan un montón. Y aquí tenemos Elysium, va aquí porque esto huele a gloria bendita, Dios mío de mi vida. Señoras y señores, concentración Eau de Parfum, Elysium, vamos a ello. Y ya estáis viendo que la caja es una caja rígida, efectivamente, y el vaporizador es un vaporizador que también funciona bien, porque ya como he hablado de la caja, de la botella, con la prestancia que tiene, os dejaré por ahí también, por aquí o por aquí, lo que es la tarjeta para llegar a Enigma de Roger, del señor Roja, que no sé si estará colgado o tendré que resubirla. Ya veremos a ver qué es lo que hago, porque también pues Elysium forma parte de esta privé de Orgaz. Señoras y señores, sin más historias, notas de salida, corazón y fondo de Elysium. Y no me quiero perder porque llevan muchísimas notas declaradas por parte de la firma, entonces voy a leerlas. Pomelo, limón, bergamota, lima, abrótano y gálbano en la salida, con un corazón de vetiver, manzana, grosella negra, pimienta rosa, cipriol, cedro y bayas de enebro, con un fondo de cuero, ámbar gris, benjuí, ládano y vainilla. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una fragancia sumamente elegante. Voy a cogerla. Muy elegante. Es una fougère cítrica, muy a mi estilo. Vamos, faltaba más. Y el vaporizador, por cierto, no son los mejores. Esto también tengo que decirlo. Los vaporizadores de Roja deberían de pasar por una revisión porque son un poco flojitos. Tengo que decir que es una fragancia que tampoco no es original, ¿vale? No son fragancias, o esta fragancia concretamente no es una fragancia original, es muy al uso afrancesado de lo que es un perfume fresco, fougère, acompañado de muchísimo cítrico y con notas que derivan hacia lo que son los bálsamos y la resina una vez que se alcanza las notas medias y de fondo, ¿de acuerdo? Esto ahí tiene que quedar clarísimo, porque no quiero que nadie se lleve a confusiones. Es un perfumón elegante, muy chispeante, con mucho crunch, es muy crujiente, pero no es una fragancia que sea, pues, efectivamente, original 100%, tanto en cuanto a la concepción de este Elysium Eau de Parfum. Bueno, vamos a ver, notas de salida, es que está clarísimo, es que con semejante tanda de cítricos, lo normal es que pudierais pensar que os va a pegar un punch muy fuerte en la salida y que va a ser hecatómbico, cuando esto no es así. Precisamente están regulados al máximo los cítricos y no vais a tener ni 2 metros de estela ni 2 metros de proyección, lo siento, en la salida, ni muchísimo menos, como mucho 1 metro y retracción, porque el comportamiento también está muy a la deriva entre lo que sería uno de parfum y una colonia. El secado es muy rápido y sobre todo cuando estamos jugando con notas tan sumamente que se van mucho con la evaporación, y aquí ha regulado a tope, ha conseguido manejar y domar lo que es la salida de cítricos para que realmente se quede amansada toda la fórmula y se quede siempre estable a distancia corta, porque esta es una fragancia de distancia corta, que nadie se piense que aquí va a tener la repanocha de estela de proyección, ni tan siquiera de duración, porque no es así. En ropa, y ya que entro en el tema de duración, os va a rendir muy bien. En piel no tanto, y con calor menos aún. Con los calores que estamos viviendo aquí, se os va a venir abajo y se va a degradar muy rápido. ¿Cuánto dura en mi piel? Pues llega perfectamente a 9 horas con frío, 10 vamos a poner con frío,
reaplicación intermedia, porque además es una fragancia que es muy adictiva, pero con calor se va abajo a niveles extremos y más de 5 horas no dura y hay que estar reaplicando. Estoy hablando de calores extremos, es decir, a partir de 40 grados para arriba la fórmula no supera la prueba. ¿De acuerdo? Pero en condiciones normales. Además es que, claro, hay que pensar que cada uno también desempeña los perfumes según donde vive. Esto en el Reino Unido, por supuesto que va a durar muchísimo, pues porque la temperatura... Hombre, cuando dice dar calor, da calor allí. Pero normalmente son temperaturas continentales que están... bueno, y hay una cantidad de humedad que te mueres, pero hay frío, hace frío. Entonces este desempeño es fenomenal allá. Allende los nortes, no en los sures, que estamos aquí en España. Por eso digo que ojo, cuidado con los rendimientos porque pueden llevar a engaño. Dependiendo de dónde se esté, va a rendir más o rendir menos. Sí, el tipo de piel, los pHs y todo esto. Pero no es una fragancia que sea muy duradera. ¿De acuerdo? Estoy hablando que con frío desempeña perfectamente, perfectísimamente, pero con calor se va abajo. Y esto es una máxima impermutable. Recordar suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos del crío por todas las redes sociales y os paséis por www.javierorgaz.com, que es donde tiene toda su perfumería, porque si no ya sabéis que estáis malditos, una maldición orgásmica y ya para qué queréis más, ya no valéis para con eso. Que os dejo con el chiquillo. Anda, darle al like y suscribiros, que hace falta, y apoyar al canal, y os hacéis miembros del canal y os vais también al Patreon, miembros y Patreon por todos lados, que eso también existe y está activo. Venga, que me voy. Hasta luego, Mari Carmen. Corazón en manzana, grosellas, rosa, lirio de los valles, que sí que efectivamente, pero no es excesivamente floral. No os penséis que os vais a encontrar con una fragancia excesivamente floral porque no van por ahí los derroteros. Sobre todo le gana la partida lo verde. El fougère se lo come completamente y sí que vais a notar, por supuesto, todas estas flores que he comentado, pero súper reguladas. Es todo controlado. Elegancia máxima para una fragancia de distancia corta. Distancia corta se genera un aura que está permanente, pero hace falta estar en movimiento, que haya aire para que realmente sea y dé su impronta, su carácter. Su carácter, esa es la palabra, su carácter real. El carácter de esta fragancia va dado precisamente por cómo está el medio donde te estás desenvolviendo. Y es así, hombre, en muchas fragancias no es necesario todo esto, pero en esta Elysium es necesario que se den todas esas circunstancias para que sea pues perceptible, que la noten, porque es una fragancia de distancia corta, elegantísima. En el vestir, sobre todo, no es nada sport, es más de vestir, sport o de traje, pero es más de vestir. Entonces es más regia en el comportamiento, pero es delicada, muy delicada. Ámbar, cuero, vainilla, ládano en lo que es la configuración del fondo. Sí, se torna ligeramente animálica, pero delicadamente animálica. No emerge mucho el cuero y prevalece el cuero por encima de la nota de ámbar gris. El ámbar gris está texturizado con unas... Además, aquí sí que tenemos un ámbar gris terroso. Sí que tiene sus matices, por supuesto, dan un carácter animálico, pero realmente lo que está por encima de ese ámbar gris terroso, con toque dulzón, es precisamente el cuero. El cuero se nota mucho en lo que es el fondo y se lo come prácticamente todo ya en el tramo final junto con el cedro, porque las maderas están ahí zumbando. Donde puede parecer que las maderas no están las maderas zumbando y acompañan muy mucho a la nota de cuero, que es la que está ahí al fondo dándolo todo junto con verde, porque se sigue notando muy verde, muy fougère, muy fresca y además con las trazas cítricas que siguen estando, porque como recordar que he dicho al principio que no tienen una evaporación brutal, sino que están controladas, consigue que los cítricos se sigan manejando a lo largo de la progresión de la fragancia, ya cuando vamos entrando también en las flores que lleva esta Elysium. Una anotación más es que la considero una fragancia que podría usar una chica por la noche. Creo que Elysium es un aroma que tiene nocturnidad,
también, tanto para hombre como para mujer, pero siempre con distancia corta, para no estar pegándote festivales ni nada de esto, sino para salir a cenar por la noche. Queda muy elegante, pero creo que en una mujer funciona sobre todo muy bien porque tiene un toque masculino que efectivamente le va a dar un punto, y perdonadme la palabra, un punto morboso a la mujer. Entonces creo que ese toque también masculino de la mano del cuero en el secado ayuda muy mucho a tener ahí pues un punto de vidilla femenino también que no deja de ser más que interesante. Vainilla que es delicada, no endulza en demasía, se siente aromatizando pero no endulza, y esto yo también lo aplaudo. Me parece muy buena fragancia, pero hay que tener muy claro lo que se está buscando con ella, y es proximidad, elegancia y no sobresalir en exceso, porque recuerdo que el ser elegante o el tener elegancia, bueno, ya sabemos que todo esto va con uno mismo, etcétera, 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 pero no se trata de ir atosigando a la gente. También la elegancia va de la mano de, pues por supuesto, el estar donde se tiene que estar, todo en su justa medida, señoras y señores, y eso es fundamental, el tener el equilibrio perfecto entre estar y estar avasallando. Básicamente. Señoras y señores, encantado de haberos presentado esta Elysium perteneciente a mi colección Orcaz Privé, y que me despido ya diciendo una cosa muy bonita como siempre en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.